Hermanos, Dios les bendiga. Ay, caray, espérenme, hermano, que aquí poniendo aquí trampa al púlpito. Dios les bendiga, hermanos. Descansó, hermanos, en la alabanza, hermanos, en la presencia de Dios, porque es real, hermanos, y es verdad que cuando el pueblo se reúne, hermanos, a alabar al Señor, ahí está Dios en medio del pueblo, hermano. Y si usted, hermano, son de los que les gusta alabar al Señor, les gusta adorar al Señor con todo su corazón, el Señor le da descanso, hermanos, a su vida, hermanos, a su vida espiritual. Bien decía nuestro hermano Elías, es difícil, hermano, las situaciones de hoy en día están un poco complicadas, hermanos, hay mucha prueba, mucha dificultad, pero cuando venimos a este lugar, hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo como conviene, hermanos. ¿Sí? Tenemos que tener ese sentir, hermanos, de alabar a nuestro Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. Y por medio de la alabanza, usted sabe, hermanos, y yo sé que el Señor nos da un descanso, hermano. Que esa carga que traemos, hermanos, muchas veces, hermanos, que algunas veces tal vez ya ni quisiéramos venir a este lugar, pero cuando usted se esfuerza y viene, hermanos, y sabe descansar en el Señor, sabe adorar al Señor, hermanos, esa carga se queda, hermano. Y usted sale, hermanos, de aquí, de este lugar, hermanos, y sabe que la situación está ahí, pero que ya está resolvida porque el Señor así es, hermano. El Señor es todopoderoso, hermanos. Y no hay ninguna circunstancia, hermanos, no hay enfermedad que el Señor no pueda sanar. No hay un problema que el Señor no pueda solucionar, hermanos. Cualquier problema el Señor lo puede solucionar, hermanos. Amén. Y con ese gozo, hermanos, les voy a invitar que se pongan sobre sus pies solamente un momento, hermanos, en reverencia a nuestro Dios. Y le vamos a dar gracias a nuestro Dios, hermanos, por este tiempo. Amantísimo Señor y Padre bueno, te damos gracias, bendito Dios, por la vida que nos das, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos vas a permitir estar hoy aquí, Señor, bendito Dios, para escuchar esa tu palabra, Señor. Te ruego, pues, bendito Dios, que en esta hora tú nos des oídos atentos, bendito Dios, a lo que tú nos vas a hablar, bendito Dios. Te pido que quites todo cansancio, Señor, espiritual y aún físico, bendito Dios. Todo sueño, bendito Dios, tú lo reprendas, bendito Dios. Toda distracción, bendito Dios, lo eches fuera en el nombre de Jesús. Que solamente, Padre Santo, escuchemos, bendito Dios, lo que tú nos vas a hablar, bendito Dios. Te ruego, bendito Dios, por aquellos hermanos que no han podido estar aquí hoy en día, Señor. Que tú los guardes donde quiera que se encuentren, Señor. Y por los que estamos aquí, Señor, ayúdanos, bendito Dios, porque reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada, Señor. Reconocemos que sin ti estamos perdidos, bendito Dios, pero en ti estamos completos, bendito Dios, porque si tú estás con nosotros, bendito Dios, ¿quién contra nosotros, bendito Dios? Por ello es que te damos gracias, bendito Dios, y te rogamos que tú tomes el control de este tiempo, Señor. Bendice a aquel hermano, Señor, que está atravesando alguna circunstancia difícil, bendito Dios. Cual sea el nombre, bendito Dios, enfermedad, Señor, economía, bendito Dios, problemas familiares, Señor, problemas de trabajo, Señor. Dale paz hoy a mis hermanos, Señor, sabiendo, bendito Dios, que tú estás al control, Señor, y al pendiente de nuestras vidas, Padre, porque no hay nada que se te escape, Señor, pues todo lo tienes bajo control, bendito Dios, y todo lo conoces, bendito Dios. Te doy infinitas gracias, Señor, pon sazón en mis labios, bendito Dios, perdona mis pecados, mis iniquidades, Señor, porque sabes que te he ofendido, Señor. Así te ruego que me perdones, bendito Dios, que uses mi vida, bendito Dios, como ese instrumento para llevar tu palabra, bendito Dios. Te damos gracias, Padre. Y te decimos todos juntos que a ti, solamente a ti, Señor Jesús, sea la gloria, Señor, la honra, el imperio, Señor, por los siglos de los siglos, bendito Dios. Amén y amén. Toma ese lugar, hermanos. Hoy traemos un tema, hermanos, que si Dios nos permite, vamos a compartirlo. Y se dice el tema falsos cristos, hermano. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en los postreros tiempos van a salir muchos engañadores, hermanos, que van a decir, yo soy el Cristo. Van a salir muchos engañadores que son blasfemos, hermanos. Y van a negar, hermanos, al Señor Jesucristo, que fue quien los rescató, hermanos, de las tinieblas, hermanos, y de donde andaban, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, habla de muchas circunstancias, ya te vamos a ver más adelante, hermanos. Por ahí vamos a proyectar unas diapositivas, hermanos, que me tomé la libertad de allí de poner algunos ejemplos nomás de aquellos hombres, hermanos, insensatos, de aquellos hombres que son lobos rapaces, vestidos de ovejas, hermanos, que andan engañando a las multitudes, se andan autoproclamando, hermanos, el Salvador, como el Rey de Reyes, hermanos.
nosotros, hermanos, yo me ponía a meditar y le daba gracias a Dios, hermanos, por este lugar, por la vida de nuestros hermanos que nos dirigen, nuestro hermano pastor, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque en este lugar siempre se ha defendido, hermanos, y siempre se ha predicado la sana doctrina, hermanos, lo que el Señor nos quiere enseñar, hermano. Lo verdadero, lo que está escrito, hermano. En este lugar no se habla nada, hermano, que no esté escrito, hermano. Siempre se habla palabra de Dios, hermano. Pero hoy en día, hermanos, si usted lee noticias, si usted a lo mejor está en las redes sociales, se va a dar cuenta. Y digo, ¿por qué redes sociales, hermanos? Porque en la actualidad, hermanos, hay diferentes plataformas, hermanos, usted las debe de conocer, tal vez, que llevan la información de un país a otro, y suben un video aquí y ya se está viendo allá del otro lado del mundo, etcétera, etcétera, hermanos. Ya hay tantas circunstancias, hermanos, que utiliza muchas veces el enemigo, que es la tecnología también, hermanos, para engañar al ser humano, hermanos, para engañar a aquellos que son escogidos por Dios, hermano. Pero hoy el pueblo de Dios, hermanos, tenemos que estar atentos, hermanos, a las artimañas del enemigo. Tenemos que estar atentos, hermanos, a ver eso, hermanos, que nos puede hacer tropezar, hermanos. Y debemos estar atentos y descubrir, hermanos, cuando el enemigo nos quiere poner el pie, hermanos, o nos quiere engañar. Y vamos a ver un poquito, hermanos. Voy a proyectarles, hermanos, haciendo referencia a esto, un primer ejemplo, hermanos, de un hombre, hermanos, que se autoproclama, hermanos, el Salvador. Se autoproclama, son varias diapositivas que traigo, hermanos, entonces vamos a avanzarle un poquito. Y les voy a poner estos ejemplos y a la par, hermanos, vamos a ir leyendo la palabra de Dios, hermanos. Amén. Miren, hermanos, a ver si se alcanza a distinguir. Dice, hermanos, lo que yo estuve buscando, hermanos, información, se ve a un hombre que está ahí sentado en una silla, hermanos, como de tipo rey, incluso con una corona, trae una espada en la mano. Y dice, hermanos, la información que traigo, si usted no lo va a leer, se lo voy a estar leyendo aquí, hermanos. Dice, con cuidados extra y una reverencia fuera de lo común, es como llegaba Reyes Florian, así se llama, a la iglesia Ministerios Capital de Luz. Al bajar de su vehículo negro, dos personas esperaban, utilizaban guantes de tela para recibirlo. Es tratado como la realeza y una tercera persona lo espera con una sombrilla para evitar que le pegue el sol. Fíjese nomás, hermano. Dice, no lo pueden ensuciar, evita que hombres lo abracen, pero ojo lo que dice, hermanos. Pero con mujeres jóvenes sí lo permite. Qué raro, ¿verdad, hermanos? Durante los servicios en la iglesia evangélica habla de fe, pero luego se enfoca en el dinero y pide a sus feligreses que den todo lo que tienen, porque así, entre comillas, agrada a Dios, hermanos. Luego sigue diciendo aquí la información que recaba. Muchas de las personas engañadas por sus enseñanzas lo hacen. Le regalan joyas, dinero y hasta vehículos. La extravagancia del supuesto profeta llegó al extremo de autoproclamarse rey. Dice, sentado en una silla de tela roja dorada, con una espada en la mano, una corona en la cabeza. O sea, la imagen que estamos viendo, hermanos, literalmente es real, no es un fotomontaje. Dice, decía ser como el rey David y que era, entre comillas, un de Dios. Vean nomás, hermano. Dice, al terminar las reuniones en la iglesia, la mayoría de las personas hacían fila para esperar su turno y despedirlo en las manos o hincarse ante la reverencia. ¿Qué va a hacer, hermanos? Y hay tanta pueblo de Dios, hermanos, porque estas son iglesias evangélicas que se van con la finta, hermanos, se dejan engañar, hermanos, por esas, yo lo voy a decir, hermanos, por estos payasos, hermanos, que se dicen ser hijos de Dios, que se dicen ser líderes, hermanos. Si no es así, y fíjese aquí abajo lo que dice como nota relevante, dice, el 5 de noviembre del 2021, el pastor, entre comillas, lo puse, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Dice, existía una orden de captura vigente en su contra por 4 delitos de agresión sexual con agravación de la pena. Imagínense nomás, hermanos. ¿A cuántas personas, hermanos, no engañan, hermanos? ¿A cuántos los tienen ahí aún postrándose entre ellos, hermanos? Pero ¿por qué pasa esto, hermano? ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Qué pasa con el pueblo? Y vuelvo a decirle, doy gracias a Dios por este lugar, hermano. Usted está en un buen lugar, hermano. Porque aquí, hermanos, se habla, hermanos, la palabra solamente de Dios, hermano. Y se va a seguir hablando la palabra de Dios. Y debemos de estar contentos, hermanos, porque yo le voy a decir algo. No es que yo diga que somos dueños de la verdad nosotros nomás. Claro que no, hermano. Hay más lugares donde se habla del Señor, se predica su sana doctrina, hermanos, y demás, ¿verdad? Pero hay tantos lugares, aún aquí en Querétaro,
que no tienen la enseñanza conforme lo que manda la Escritura, hermano. Andan enseñando uno y mil disparates, hermanos. Pero bueno, vamos a seguir, hermanos, en la que sigue. Vamos a leer un poco lo que dice la palabra. Vamos a invitarlos a que vayamos al libro de Mateo, San Mateo, por favor. En el capítulo 7, verso 15 al 20. Y me dice un amén si lo encuentra, hermanos. Y gocémonos, hermanos, porque el Señor está en esta reunión, hermanos. Ven. ¿Ya lo encontró, hermano? Dice la palabra de Dios: guardados de los falsos profetas. Eso no lo dice, hermano, a todos nosotros. Guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice el 16: por sus frutos los conoceréis. Dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice el 18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Usted cree, hermano, que lo que acabamos de proyectar en la diapositiva pasada sea del Señor, hermano? Usted que tiene la enseñanza, hermanos, en esa congregación que es la Iglesia de Cristo en Querétaro, y más que ser la Iglesia de Cristo en Querétaro, es el Señor que está aquí, hermanos, y con la enseñanza que usted ha recibido aquí, ¿usted cree que eso que vimos en la diapositiva sea del Señor, hermanos, sinceramente? Ese hombre, hermanos, que se dice ser rey y que le pide a los fieles de esa congregación que den todo lo que tienen, oro, sus alhajas, su sueldo, su dinero, que porque así agrada a Dios, hermano. Imagínense, hermanos, o cuántas veces se han parado aquí, hermanos, al frente y han predicado que usted dé todo lo que tiene, hermanos. Ni una sola vez, hermano. Llevo 17 años, hermanos, congregado aquí, hermanos, en esta congregación. Antes estábamos en otro lugar. Y ni una sola vez he escuchado que alguien se pare y diga: Dios quiere que le des todo lo que ganaste esta semana, o Dios quiere que le entregues tu casa, tu carro. Ni una sola vez, hermano. Y bendito sea el nombre de Dios, hermano. Y gracias por la vida de aquellos que el Señor ha levantado, que defienden, hermanos, la sana doctrina del Señor, hermano. Y los que estamos hoy aquí, hermanos, no estamos siendo engañados, hermanos, sino estamos siendo dirigidos, hermanos, a ese blanco perfecto que es Cristo, hermano. ¿Para qué, hermanos? Para que un día al final del camino, hermanos, de su camino, estemos delante de la presencia del mismo Rey, hermano. ¿Amén o no amén? Vamos a avanzar, hermano, porque hay más ejemplos que le voy a seguir enseñando. Fíjese, hermanos, ya identificó ahí, se alcanza a ver un poco. Este fulano, hermano, dice: ese fulano se llama Sergei Torov. Dice: se hacía llamar Hijo de Dios. Lo puse yo igual entre comillas, o Cristo igual entre comillas, ¿verdad? Pues se identificaba como un nuevo Mesías que esta vez, a diferencia de Jesús de Nazaret, llegó a la tierra bajo el nombre de Visairon, o sea, otro nombre, hermano, ni siquiera él después se cambió el nombre, lo que sea. Se utilizaba técnicas persuasivas que afectaron a la salud mental de sus seguidores. Había una investigación de la policía, reportó que este hombre había reunido a sus miles de fieles en una zona aislada de Siberia para hacer una especie de arca de Noé. Imagínense nomás, hermano, con el fin de salvar a la humanidad de un supuesto cataclismo que el hombre está provocando. Y luego, la verdad, hermanos, yo veo estos casos, hermanos, y me da hasta prepotencia o coraje. Lo voy a dejar como celo del Señor, hermanos, porque agarran de la misma palabra, hermanos, que está aquí escrito, para inventar cosas, hermanos, para inventar falsas doctrinas, hermanos, y con lo mismo que está escrito quieren engañar a la gente, hermanos. Y tal vez muchos o no, hermanos, escuchan que dice: pues el arca de Noé, sí, yo lo he escuchado alguna vez, o que de ahí se salvó Noé y su familia. Entonces sí es del Señor. Y no la creemos, hermanos, porque usan la misma Biblia, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para engañar a la gente, hermano. Y sabemos quién está atrás de ellos, hermanos. Es Satanás, hermano. No es el Espíritu Santo. El que está atrás de esas personas, hermanos, es Satanás, engañando al pueblo, porque usted sabe que Satanás conoce la palabra, hermanos, al derecho y al revés. Usted sabe qué le decía al Señor Jesucristo cuando fue tentado, hermano. O sea, lánzate, porque dice Dios que a sus ángeles mandará que te aguarden. Y el Señor mismo, el Señor Jesús, lo reprendía con la misma palabra, hermanos. Le decía a Satanás, porque conoce la palabra: convierte esas piedras en pan.
Aquí le dice al Señor Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy usted tiene vida espiritual, vida física, porque está alimentándose de la palabra del Señor, hermanos. Amén. Vamos a seguir, hermanos, en la que sigue. Gálatas, vamos a buscar en Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10, hermanos. Me dice un amén cuando lo tenga. Goces, hermanos, gocémonos, porque el Espíritu de Dios está aquí, hermanos. Bendito sea su nombre del Señor. Tal vez en esta mañana, hermanos, usted, el Señor le toque, hermanos, y algo de lo que estamos compartiendo, usted se lo guarda, hermano. ¿Para qué, hermanos? Para salir y predicar, hermano, que es a lo que el Señor nos ha mandado. Gálatas, hermanos, capítulo 1, versículos 6 al 10. Le habla el apóstol, hermanos, a la iglesia, hermanos. Fíjese lo que dice, hermano. Porque de tiempos atrás, hermanos, sucedían todo esto que estamos hoy viendo, o lo que hoy estamos compartiendo. Algunas veces nuestro hermano Ale nos compartía, hermanos, de las falsas doctrinas que hay, hermanos, aquí en Querétaro y en diferentes partes del país, hermano. Doctrinas fuertes, hermanos. Fuertes lo digo porque tienen muchos fieles, que se están dejando engañar, hermanos, por esas doctrinas de demonios, que así dice la palabra de Dios. Pero dice aquí Gálatas, hermanos, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice y aclara, dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjese lo que dice en el 8, hermanos, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, ¿y qué significa anatema, hermanos? Sea maldito, hermanos. Nadie le puede anunciar otro evangelio, hermanos, del que no está escrito, del que usted no ha escuchado, hermanos, del que a usted se le ha compartido en este lugar, hermano. ¿Y por qué la sana doctrina aquí, hermanos? Porque cada vez que se cita un versículo, hermanos, mire lo que abrimos para verdaderamente ver, hermanos, que está escrito, hermanos. Leemos la palabra de Dios en este lugar, hermano, para no dejarnos engañar, hermanos, de esas falsas doctrinas, hermanos, que no nos van a llevar al cielo, hermano. Esas falsas doctrinas de aquellos que están siendo engañados nos van a llevar a la perdición, hermano, nos van a llevar al infierno. Esa es la verdad de las verdades. Dice el 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de Dios, el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No venimos, hermanos, a agradar al hombre, venimos a agradar a Cristo, hermanos, porque Él nos salvó, hermanos, porque Él fue el único que dio su vida por usted, hermano, por mí, hermano, y por aquellos que se han de añadir, hermano. Yo siempre que veo sillas aquí, hermanos, vacías, digo, tenemos mucho trabajo, todos, hermanos. Y no porque queramos tener aquí lleno a reventar, hermanos, no, sino porque las almas se salven, hermanos. Y muchas almas, hermanos, se andan engañando en otros lugares, se andan yendo en pos de hombres, hermanos, que son lobos rapaces, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos trabajo, hermanos, si hemos comprendido, si hemos aprendido aquí la sana doctrina, tenemos que salir, hermanos, y compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué, hermanos? Porque yo veo esas bancas y digo, aquí faltan nuestros hermanos que están allá afuera, que todavía no han conocido del Señor y van a estar aquí glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Amén. Vamos a poner otro ejemplo, hermanos. Hasta feo está, ¿verdad, hermanos? Fíjese, este hombre, hermanos, Álvaro se llama, dice: Álvaro era vidente y atendía a sus clientes por el nombre de Yuri de Nostradamus. Fíjese nomás. Sin embargo, un día, así cualquiera dijo que Dios, perdón, hermanos, aquí hubo un problema de mi redacción, dijo, bueno, él decía, dice, bueno, vamos a pasarnos al punto, dice: tras sospechar que su trabajo como vidente corría peligro, dijo que durante un ayuno espiritual, dice que Dios le reveló que Él era el mismísimo Jesucristo. Hágame usted el favor, hermano. Su verdadero hijo, que este prodigioso hijo del Señor se rebautizaba como Inri Cristo. Pese a su edad avanzada, comenzó a predicar a sus fieles, concretamente a seguidores jovencitas que dormían en el recinto de su iglesia para salvaguardarse del frío callejero. Qué barbaridades, hermano. Cuántas herejías, hermanos.
cuántas cosas tremendas suceden, hermanos, en la actualidad. Y lo peor, hermanos, que hay esos líderes, entre comillas, tienen muchos seguidores, hermanos. ¿Y por qué usted cree, hermanos, que esos hombres tengan tantos seguidores? ¿Usted por qué cree, hermanos? ¿Qué pasa con los seguidores que tienen, hermanos? No leen la palabra, hermanos. No se dan ni 2 minutos a la semana para agarrar y la Biblia y decir: estoy cansado, pero ¿qué dice el Señor? No oran, hermanos. Y menos, hermanos, esos predicadores, entre comillas, esos pastores, entre comillas, no los incitan a que lean la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Dice el Señor: y conoceré la verdad, y la verdad te hará libre. Porque obviamente ellos saben, hermanos, que si alguien se adentra a leer la Biblia, va a conocer la verdad, hermanos, y el Señor le va a quitar esa venda de los ojos como se la quitó a usted y a mí, hermanos. Y no les conviene, ¿verdad? Y vamos a compartir otro versículo, hermanos. Dice en Primera de Juan, me hace favor de buscarlo, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3, hermano. Porque la palabra, hermanos, nos dejó el Señor escrita, hermanos, para apercibirnos de esas cosas, hermanos, estar atentos, hermanos, y usar la palabra como esa espada, hermano. Como esa espada, hermanos, para salir adelante, hermanos, y contender por esa sana doctrina, hermanos. Y sabemos, hermanos, que en esos caminares, hermanos, estamos en guerra espiritual, hermano, pero muchas veces salimos de la casa, dejamos la armadura, dejamos la espada, hermanos, y somos blanco fácil, hermanos, para estos engañadores, hermanos. Vamos a compartir lo que dice la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, hermanos, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, ¿a quién, hermanos? A Jesucristo ha venido en carne, es Dios, que ha venido en carne es Dios, es de Dios, perdón. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Evidentemente, hermanos, estos hombres no confiesan que Jesucristo es Dios, hermano. Ellos, hermanos, se dicen ser Dios, hermano. En sus enseñanzas vanas, en sus demonios, como el Señor les llama, hermanos, se dicen creer Dios, hermano. Y que el Señor los reprenda, hermanos. Y aún, hermanos, si ellos se arrepintieran, hermanos, hay esperanza para sus vidas, hermanos. Ojo, hermanos, si no han blasfemado, porque una sola cosa no hay perdón, hermanos, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Vamos a poner otro ejemplo, hermanos. En esta diapositiva, fíjese, dice: este hombre de piel negra despertó un día y decidió dedicarse a la Universidad de la Vida. Dice: la ciudad minera de Kitwe tuvo la suerte de conocer al, entre comillas, al primer todopoderoso negro de la historia de la humanidad, un adelanto a nuestros tiempos. Dice, Bupete, así se llama, era taxista, aunque a veces se envolvía en una túnica y se paseaba a las calles predicando las buenas nuevas. Sin embargo, no siempre ha corrido la misma suerte que en el caso de los que ya hemos compartido. En muchas ocasiones son los propios creyentes los que lo rechazan por ser negro. Imagínense, hermanos, lo discriminaban por la raza de su color. No por creerse Dios, sino por ser negro. Todo un escándalo. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a citar lo que dice la siguiente. Vamos a leer ahí en 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 4, versículo del 1 al 5, hermanos. Me dice un amén cuanto lo tenga. Y le doy gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad, hermanos, nuevamente que nos da estar aquí compartiendo, hermanos. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque hay pruebas, hermanos, dificultades. Estuvimos viviendo difícil, hermanos, en esta semana, mi esposa y yo. Algunas circunstancias, hermano, que el enemigo no quiere, hermanos, que trabajemos para el Señor, hermanos, no quiere que hagamos la obra del Señor, hermanos. Todo difícil la batalla, pero sabemos que confiando en el Señor nos saca adelante, hermano. Él nos da la victoria y sé que nos la ha dado, hermanos, y el Señor, hermano, se encargará de poner todo en orden, hermanos.
Vamos a leer ahí, hermano, 2 de Timoteo 4:1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, no a lo que dice Dios, sino conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú hermano que estás aquí, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenemos, hermanos, que predicar la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que hablar, hermano, a aquellos que nos rodean. Donde andemos, hermanos, tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación, porque los tiempos están cerca, hermano. ¿Y cuántos, hermanos, se van a perder, hermanos, por estar en esos lugares, hermano? Siguiendo a hombres, hermanos, como aquí dice la palabra de Dios, que se apartaron de la verdad. Porque déjenme decirle que muchos de esos dirigentes, hermanos, que se dicen ser Cristos, que se dicen ser pastores, que se dicen ser profetas, que se dicen ser líderes, muchos de ellos nacen del mismo pueblo de Dios, salen del mismo pueblo de Dios, hermano. Que en un momento no les gustó, hermanos, lo que habla la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, inventan cosas, hermanos, interpretan la Biblia a su manera, porque aquí sabemos, hermanos, que la Biblia, la interpretación la da el Espíritu de Dios, hermano. Y no, yo no puedo entenderle yo algo, o usted le entiende otra cosa, Víctor le entiende otra cosa. No, hermanos, una sola interpretación. Amén o no amén, hermanos. Y dice el Señor: te encarezco delante de Dios, dice el Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y para qué sirve la palabra? Para redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia. Vamos a continuar, hermanos, porque se va el tiempo. En la siguiente diapositiva, fíjese, aquí hay otro ejemplo. Dice: Alan John Miller es un líder de la secta Verdad Divina de Incaro. Y perdón, hermano, no soy bueno para leer en otros idiomas, ¿verdad? Dice: su fiel compañera se llama Mary Luke. Dice: Miller asegura que, fíjese lo que dice este hombre, qué barbaridad. Dice: Miller dice que asegura que recuerda casi a la perfección cuando en una revuelta sin precedentes sus contrarios le crucificaron hace siglos. Imagínense nomás, hermano. Dice: tengo recuerdos muy claros de la crucifixión, pero no fue tan angustioso para mí como lo fue para Mary Luke, que estaba presente. Dice: su discurso es tan convincente que sus seguidores se dejaban hasta el último céntimo de sus ahorros para sufragar la costosa vida de su mandamás. O sea, los feligreses les daban todos, hermanos, porque estos los engañaban con sus palabrerías que decían todo en nombre de la religión y de los postulados eclesiásticos. Todo lo que tenía el pueblo, hermanos, se los daba, hermanos, porque estos eran buenos, entre comillas, para hablar, para engañar, hermanos, para lavar cerebros y decir: pues dame dinero. A Dios le gusta que des dinero. Vuelvo a decir, hermanos, ¿cuántas veces lo hemos escuchado aquí, hermanos? Yo creo que ninguna vez. Si se ponen esas dos cajitas, hermanos, porque también en obediencia, hermanos, tenemos que hacerlo, hermanos, ofrendar. Pero ¿cuántos se han parado aquí y le han dicho: no, a ver, si ganaste 5,000 pesos en un mes, dalos todos, porque Dios te va a dar más una sola vez, hermano? Gracias a Dios, hermano, por este espacio. Vuelvo a repetirlo, hermano. Dice, hermanos, en la siguiente diapositiva vamos a compartir 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, hermanos. Me dice un amén en cuanto lo tenga, hermanos. Amén. Fíjese lo que dice, hermanos. Yo creo que usted ya lo sabe, pero si no, aquí lo recordamos nuevamente. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de las palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Pues claro, hermanos, detrás de todo esto hay un sinfín económico tremendo, hermano, que la gente, hermanos, va y deposita todo lo que tiene, hermanos. Yo he conocido hermanos que han salido de esas sectas, hermanos, y alguna vez han compartido su testimonio, y es tremendo, hermanos. Decía una hermana, pues es que di mi casa, di mi carro, y daba todo lo que tenía, y luego cuando tuve necesidad fui a pedirles ayuda y me dijeron que no, que ya lo que habíamos dado para Dios ya era para Dios. Imagínense, hermano. Y lo peor, hermanos, varios de estos ejemplos son de otros países, hermanos, como usted lo ha ido leyendo, hermanos. Pero muchos de esos lugares están aquí en Querétaro, hermanos. Aquí en Querétaro hay de esos lugares, seguramente usted conocerá algunos, hermanos. No pare de sufrir. Imagínense nomás, hermanos. Y yo conozco personas, hermanos, que se dicen ser cristianos y se congregan en esos lugares. Ahí tenemos un caso muy mencionado que me acuerdo mucho que compartió nuestro hermano Ángel, el líder de una iglesia que se llamaba La Luz del Mundo. ¿Se acuerda, hermano Ale? Se llamaban, no me acuerdo el nombre de ese tipo. Y yo conocí una persona que se reunía en esa congregación y me platicaba todo lo que hacían. Daban dinero, hermano, cantidades tremendas el pueblo, hermano. Digo, bueno, si a veces a lo mejor uno va al pasito ahí con su sueldo, da su gasto y todo, ¿y cómo le hacían para dar todo el dinero? Pues que se los exigían, hermano. No era de que ponían la caja de las ofrendas y depositen lo que el Señor les ponga en su corazón, como es en este lugar. No, hermanos, les exigían que dieran dinero, hermanos, y a los que no daban dinero los exhibían. Obviamente, pues para que no me exhibieran, pues me esforzaba para dar lo que me pedían, ¿verdad? Porque aparte, hermanos, ponen cuotas, hermanos, ni siquiera te dicen lo que Dios ponga en tu corazón. Te ponen, hermanos, a que des cantidades, hermanos, y ellos te ponen una tarifa, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de toda esa gente, hermano. Vamos a continuar, hermanos. Fíjense, hermanos, hasta chistoso se ve como una estampita que tenía mi abuelita cuando no conocíamos al Señor, hermanos. Ya se imaginará cuál, hermanos. Pero fíjense, hermanos, lo que dice otro enviado de Dios, entre comillas. Dice que viene a salvarnos, igual entre comillas. Bueno, yo quería ponerle a todo entre comillas, hermanos, porque son barbaridades, hermanos, pero bueno. Dice, esta vez desde un país latinoamericano, concretamente Perú, Ezequiel, su apellido está medio chistoso, me lo voy a saltar, se llamaba Ezequiel, fundó la iglesia israelita del Nuevo Pacto Universal. Fíjese, hermanos, prometía transformar y arreglar el mundo, era la misión para la cual había nacido, eso sí, sin colaboración económica, seguro. Este humilde señor no podría llevar a cabo sus grandes obras, necesitaba obviamente la economía, hermanos. Tras fallecer, sus fieles esperaron durante 3 largas jornadas para ser testigos de su resurrección. Y por eso les digo, hermanos, en serio que entra un celo, hermano, porque agarran lo que está escrito, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo por ti, por mí, hermanos, que nos salvó, hermano. Y de ahí ellos empiezan a inventar, hermanos, y empiezan a agarrarse, hermanos, y empiezan a decir, esto Dios dice, ahora yo lo soy, ¿no? En este caso decía que él era el Mesías, hermanos, pero vamos a seguir leyendo, hermano. Dice, tras fallecer sus fieles, esperaron durante 3 largas jornadas para ser testigos de su resurrección y de paso asegurarse de que habían invertido correctamente sus ahorros, ¿verdad? Se habían dado bien harto. Sin embargo, la vuelta a la vida no llegó, pero entonces se presentó su hijo, Ezequiel Jonás. Dice, aparecían en una cena asegurando que su padre había resucitado en él, hermanos, fíjese, para seguir engañando a la gente, dice. Se autoproclamó Jonás, Dios de Israel, Dios en mayúsculas, por si alguno de sus fieles tenía falta de vista. Dice, y consiguió atraer a todo un ejército de creyentes. Y luego dice, los ahorros de los fieles por fin se habían visto amortiguados. O sea, ese hombre engañador se murió, obviamente no resucitó, como él les decía a sus fieles. Como vieron que no resucitaba después de 3 días, pues llegó el hijo, ¿verdad? Quiero decirles que sí resucitó mi padre, pero resucitó en mí. Imagínense, hermano. Y le voy a preguntar algo, hermanos, no lo conteste usted, conteste en su mente. ¿Qué haría usted, hermano, si escuchaba a un hombre diciendo esto, hermano? Imagínense nomás, hermano. A lo mejor en su mente pensó, pues me iría de ese lugar, o lo reprendería, le hablaría con la palabra. Claro, hermano.
porque usted está siendo bien enseñado en este lugar, hermano. Y no nos quedamos solamente con lo que vemos aquí, hermanos. Cada quien en nuestra casa, en donde estemos, en nuestro trabajo, si tenemos la oportunidad, leer, hermanos, la palabra de Dios, para estar, hermanos, atentos a estas malas enseñanzas, esas doctrinas, hermanos, de demonios, de esos falsos pastores que se dicen ser pastores, y peor, hermanos, que se dicen ser Cristos, hermanos, que al final de cuentas son anticristos, porque niegan al Señor Jesucristo, que fue quien los salvó, hermanos, de donde estaban, hermanos. Vamos a continuar. Vamos a leer ahí en San Mateo, hermanos, 24, versículo 4 y 5, hermanos. Vamos a leer. Dice una amén, hermanos, si ya lo encontró. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, como lo que pasa, hermanos. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos. En el 24, hermanos, perdón, nos vamos al 24 y al 26. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Abusados, hermanos. Tenemos que estar abusados y apercibidos, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque usted es un escogido de Dios, hermano. Tenemos que estar, pero, hermano, bien atentos. Dice 25: ya los he dicho antes. 26: así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Atentos, hermanos, debemos estar apercibidos, hermanos. Vamos a pasar al otro ejemplo de este hombre. Yo creo que de él sí conoció algo, hermanos. Un tal José Luis. Es un hombre de aquí de México. Ya se murió. Pero fíjese, dice: José Luis de Jesús aseguró sentir cómo Dios se fundía con su alma y daban vida a un nuevo ser. Imagínense, hermanos. Está puras blasfemias, y que el Señor lo reprenda. Dice: Cristo y anticristo, o sea que el Cristo y anticristo eran uno solo, dice, en un solo cuerpo. Dice: desde entonces sus fieles perseguidores le apodaron como apóstol, o le decían doctor, o le decían papá, o le decían Dios, o le decían papi, y Jesucristo hombre. Yo lo conocí más en las redes sociales, hermanos, en las noticias, como Jesucristo hombre, porque se habló un buen de este hombre, hermanos, tanto engañadero. Dice: su número de sirvientes era elevado. Fíjese, hermano, su número de sirvientes. ¿Y qué decían los que se congregaban en esa congregación? Pues somos sus sirvientes, ¿verdad? Dice: su número de sirvientes era elevado, así como los ingresos que esto le supone. Dice: las labores todopoderosas las llevaba a cabo en Miami, donde fundó su culto creciendo en gracia. ¿Sí lo escuchó alguna vez, hermanos? Tal vez no. Dice: y viviendo la vida padre. ¿Por qué? Porque pues tenía cantidades de dinero, de todo lo que le daban. Dice: entre sus predicaciones se encuentra negar la inexistencia del diablo, del infierno y del pecado, rechazando así el código moral que ellos mismos le decían católico, hermano. Para pertenecer a sus sectas es necesario tener tatuado un 666 en el antebrazo. Dice: su desenfrenada vida, rodeado constantemente de dinero, lujos, mujeres y alcohol, lo llevó a una precipitada muerte tras ser diagnosticado con cirrosis hepática en 2013. Murió, hermanos. No quedó nada de ese hombre más que sus sirvientes, hermanos. Dice: para continuar con el engaño a sus fieles, aseguraba que en su interior habitaba el mismísimo Jesucristo. Dice: el apodo no se hizo esperar. Perdón, hermanos, me salté ahí un poquito más. Cuando murió, hermanos, la que era su mujer, hermanos, apareció para continuar con el engaño, hermanos. Dice: sin embargo, en su secta no quedaría desamparada su viuda Lisbeth, la heredó y la refundó bajo el nombre de Rey de Salem. Para continuar con el engaño a sus fieles, aseguraba que en su interior habitaba el mismísimo Jesucristo. Dice: el apodo no se hizo esperar, le decían Cristo Lisbeth, siendo la primera mujer Dios de la historia de la humanidad. Toda una revolución para los tiempos que corren. Imagínense, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, hermanos. Se está yendo el tiempo demasiado, pero ya vamos a terminar. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, hermanos, versículo 1 y 2, por favor. ¿Ya lo encontró, hermano? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra,
y por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Tenemos que estar, hermanos, una vez más, le incito, hermanos, que tenemos que estar atentos, hermanos, de lo que se está viviendo, hermanos, percibidos, hermanos. Tenemos que leer la palabra, hermano, porque cuando usted lee la Biblia, hermanos, que es su espada, hermano, usted está entrenando, hermano. Un soldado, hermano, de los de antes que usaban espada, hermano, para ejemplizar, hermano, no llegaba al campo de batalla y le decían: toma la espada, agárrala y ponte a pelear. No, hermanos, porque era un arma pesada, hermano. Tenía que saberla usar, porque si no la sabía dominar, hermanos, en uno de los movimientos se podía amputar un brazo, hermanos, un pie, hermano, porque las espadas eran metales filosos, hermano. Entonces le daban la espada, hermanos, le ponían su armadura y le enseñaban, hermanos, a mover, hermanos, a lo que hacían, hermano. Y así es usted y yo, hermanos, cuando agarramos la espada, hermano. La agarramos y la aprendemos, cuando la leemos, la abrimos, la leemos, hermano. Y no solamente la leemos, sino que lo que vamos leyendo lo vamos poniendo por obra. Empezamos a saber usar la espada, hermano, para que cuando uno de esos lobos rapaces llegue, hermano, a tocar su puerta y le quiera compartir otro evangelio, mire, usted saque la espada, hermanos, y en el nombre del Señor, hermano, y contienda, hermanos, hermano, ardientemente por el evangelio, hermanos, por la sana doctrina del Señor, hermano. Vamos a ver el último ejemplo, hermanos. Lo quise poner aquí de frente, hermanos. Este es un pastor, hermano, lo pongo entre comillas igual. Él se pronuncia mucho en una red, hermanos, en una plataforma que se llama TikTok. Seguramente usted lo utiliza, a lo mejor no. Pero este hombre, hermanos, es de aquí, por el norte del país. Se lo puse así en grande, hermanos, para que lo viera bien. Vamos a ver a la otra diapositiva. Fíjese lo que dice, hermanos. Esto es aquí en México, hermanos. Ya con eso vamos a terminar. Dice: el pastor mexicano Jonathan Mesa, líder de la secta llamada Redimidos, ahora son redimidos, ¿verdad? No son cristianos. Dice: está asegurando que Jesucristo nos salvó en el Espíritu, pero que Él es el Salvador de las almas. Dice: Redimidos es una congregación que se encuentra en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, cuyos seguidores creen que el pastor Mesa es el Mesías de este tiempo y que la Biblia habla de él. Fíjese, hermano. Los fieles jóvenes seguidores creen perdidamente en esta teoría, que Jesucristo no completó la salvación. Hágame usted el favor, hermanos. Perdón, hermanos, que ya se acabó la pila. Dice, hermanos, que Jesucristo no completó la salvación y que para esto mandó a Jonathan para alcanzar la salvación completa a las almas. Para eso está aquí, eso dicen ellos. Dice: algunas de las palabras expresadas por uno de sus seguidores fueron estas. Aquí está textualmente, hermanos. Yo lo vi en un video que estaba leyendo, hermanos, y tal cual dice así uno de sus seguidores. Dice: nuestro pastor, el apóstol Jonathan, es el salvador de esos tiempos y tienes que aceptarlo, porque Él es el salvador, y si no estás con Él, no estás con Dios, y al morir te vas al infierno. Imagínese, hermano. Ya no, la salvación ya no es entonces por el Señor Jesucristo, hermano. Para ellos es para ese hombre, hermanos, pecador, hermano. Para ese hombre blasfemo, hermano, que por medio de él dicen que es la salvación, hermano. Que el Señor lo reprenda, hermanos. Dice, hermano, sigue diciendo este hombre, este muchacho, este fiel, hermano, que es fiel a este hombre: todos somos salvadores, pero Jesucristo no floreció toda la salvación, porque vendrían un postrer salvador, así como lo dice en 1 de Pedro 1:11. Y siguen utilizando la palabra, hermanos, para engañar a la gente, hermano. Y este hombre, hermano, que es aquí en México, tiene tantos seguidores, hermanos, y sigue creciendo, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque hay tanto pueblo. Por eso le digo, hermanos, dice la palabra de Dios que muchos salieron del pueblo, hermano, muchos engañadores, que el Señor los rescató algún día, hermanos, y empezaron ellos a tener comezón de oír, hermanos, y empezaron a inventar fábulas. Ya leímos que dice la palabra de Dios que se apartaron de la verdad y se fueron en pos de sus caminos, hermanos. Dice: encontrarse, en la siguiente, hija, encontrarse con la anterior declaración. Dice: la Biblia es tajante al afirmar en Hechos 4:12 que solo en Jesucristo hay salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Solo en Jesucristo hay salvación. Sin embargo, los seguidores del apóstol Mesa lo respaldan como salvar con la siguiente teoría: como el Espíritu de Jesucristo va a estar indicado que es el mismo, sería el Salvador. Es una pregunta.
Eso es absurdo. Más bien el Espíritu de Cristo estaba indicando qué persona iba a ser la que terminaría la salvación, que Jesucristo no floreció, y que el Señor lo reprenda, hermano. Dice, la secta neopentecostal que dirige Mesa y su esposa, fíjese, también feminiza al Espíritu Santo de Dios, diciendo que es una mujer que le trata como una señora, se le trata como una señora, una madre celestial. Muchos de sus seguidores así se refieren y hasta han cambiado la forma de su adoración. Que el Señor lo reprenda. Vamos a la siguiente. Segunda de Pedro 2, hermanos, capítulo 1 al 3, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3, hermanos. Amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso es lo que le decía, hermano. Por eso, hermanos, cuando usted escucha palabra, hermanos, cuando usted a lo mejor está en el YouTube, en el TikTok, viendo alguna predicación, en el radio, hermanos, vea lo que dice la palabra de Dios, hermano. No solamente se deje guiar por lo que dicen esos hombres, hermano. Esté atento, hermanos, a lo que dice el Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones como pasa, hermanos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, como está pasando. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y sobre los tales, dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a continuar, hermanos. Dice en Primera de Juan, la siguiente diapositiva, Primera de Juan 5, capítulo 5, versículos 6 y 8, hermanos. Atentos, hermanos, debemos estar atentos a estas enseñanzas que no son de parte de Dios, hermano. Y compartirle a aquel, hermanos, que se esté dejando guiar por uno de estos hombres, hermanos. Dice, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Usted, hermano, no se deje mover por ninguna de estas enseñanzas, porque hoy hemos compartido, hermano, poco, hermano, de tantas enseñanzas falsas que se han levantado, hermano. Y usted y yo, hermanos, tenemos que estar atentos, hermanos, vestidos, hermanos, con toda la armadura de Dios, y con la espada, hermanos, desenvainada, hermanos, porque estamos en una guerra, hermano, y hay tantas doctrinas, hermanos, que se están levantando. ¿Por qué, hermano? Porque son los postreros tiempos, hermanos. Con esto quiero terminar, hermanos. Quiero decirle que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor sea glorificado, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, pues hermanos, si gustan ponerse de pie, hermanos, vamos a pasar a las ofrendas, hermanos. Pues guardar la palabra, hermanos, porque si bien muchas de estas cosas no se veían en nuestro país, hermanos, tenemos ya claros ejemplos que en nuestro país también ya suele haber apostasía de la palabra, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para dar paso a las ofrendas. Bendito Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por la palabra. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Toño, hermano. Te rogamos que tú lo sigas bendiciendo, lo sigas cubriendo con tu poderosa mano, Señor. Que lo guardes, que bendigas a su familia. Por todos los hermanos que se paran aquí, Señor, a dar de tu palabra, a alabarte, a bendecirte. Que tú también, bendito Padre, los bendigas. Que tú bendigas, Señor, ahora estas ofrendas que vamos a levantar. Que tú proveas todo lo necesario en nuestras casas, Señor. Nuestra economía, nuestro trabajo, nuestro empleo, Señor. Que tú asimismo, bendito Padre, multipliques todos los ingresos que hay para la iglesia, Señor. Que tú, bendito Padre, seas el que administre las ofrendas, bendito Dios. Que asimismo, Señor, sean usadas para todo lo necesario, Señor, de la iglesia.
Que de igual manera, bendito Padre, tú bendigas nuestros empleos, Señor, si alguno de nuestros hermanos está pasando por alguna dificultad económica, Señor, y no les es posible ofrendar, Señor, pues rogamos que tú lo bendigas, Señor, que tú derrames de tus bendiciones, que tú proveas lo necesario, bendito Padre, para que en la próxima, Señor, seamos de los primeros en ofrendar, Dios Todopoderoso. Te agradecemos, Señor, te rogamos, te pedimos que tú nos bendigas, Señor, y a ti sea la honra y la gloria, bendito Padre. Bien, hermanos, pues ya se sabe la dinámica, vamos a entonar una alabanza, hermanos, y pues primero pasan nuestras hermanas y después nuestros hermanos. Separa el amor de Cristo que nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Separa el amor de Cristo que nos alejará del amor de nuestro Dios. Tribulación, nos podrá separar de su amor. Si gustan tomar asiento, hermanos, ya unos minutos más, ya estamos por terminar.
Los anuncios, hermanos, como sabemos, cultos, el día como hoy todavía faltan otros 2, hermanos, a las 12:30 y 6 de la tarde, hermanos. Y los jueves también 6 de la tarde, también hay culto, hermanos. Pues bueno, como sabemos, hermanos, tenemos que seguir llamando para poder apartar nuestro lugar. Aquí están los números y a partir del día de lunes a las 8:30 ya nos podemos comunicar con nuestro hermano Ángel y su familia para apartar nuestro lugar. Como lo saben, hermano, las prédicas están disponibles en el canal de YouTube, lo pueden buscar así, ICQ Iglesia de Cristo en Querétaro. Para más referencia, hermanos, pues está el